Cuando pensamos en la historia de Caín y Abel, es fácil centrarse en el trágico conflicto entre los dos hermanos, pero hay una pregunta que flota sobre la narrativa y desafía a los estudiosos desde hace siglos. ¿Quién era la esposa de Caín? La Biblia, en su profundidad y misterio, nos ofrece pistas, pero no revela todo de forma explícita, dejando espacio para interpretaciones y debates acalorados. Algunos creen que la respuesta está escondida entre líneas de las Escrituras, mientras que otros ven en este enigma una invitación para explorar los límites de lo que sabemos sobre la creación y los primeros días de la humanidad. Este video promete sumergirse en estos misterios, cuestionando lo que sabemos, desafiando nuestras suposiciones y quizás incluso revelando verdades que pocos se han atrevido a considerar. La historia de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, es una de las narrativas más intrigantes y sombrías de la Biblia. Después de cometer el primer asesinato, matando a su hermano Abel, Caín fue condenado a vagar como un fugitivo y errante sobre la tierra. Sin embargo, la narrativa bíblica revela que Caín se casó y tuvo un hijo llamado Enoc, lo que plantea una cuestión intrigante. ¿Quién era la esposa de Caín? Esta pregunta ha intrigado a teólogos, estudiosos y lectores de la Biblia a lo largo de los siglos, llevando a diversas interpretaciones y teorías sobre el origen de la esposa de Caín. La Biblia no ofrece detalles explícitos sobre la identidad de la esposa de Caín, lo que alimenta muchas especulaciones. Algunos sugieren que podría haber sido una de sus hermanas, ya que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas mencionados de forma genérica en las Escrituras. Esta teoría se basa en la idea de que, para que la humanidad se propagara, era necesario que los hijos de Adán y Eva se casaran entre sí, una práctica que, en los tiempos iniciales de la humanidad, no habría tenido el mismo peso cultural y moral que adquirió posteriormente. La cuestión, por lo tanto, no es solo sobre quién era la esposa de Caín, sino también sobre las normas sociales y culturales de ese periodo primitivo. La ausencia de detalles específicos en la Biblia sobre la esposa de Caín lleva a reflexiones más profundas sobre las lagunas en las Escrituras y lo que nos enseñan. La narrativa de Génesis a menudo no se preocupa por proporcionar todos los detalles, sino por transmitir las grandes verdades teológicas y morales. En este caso, la identidad de la esposa de Caín puede verse como secundaria en relación con el mensaje central de la historia, las consecuencias del pecado, la justicia de Dios y la esperanza de redención. Sin embargo, para aquellos que buscan entender mejor las raíces de la humanidad, esta cuestión sigue provocando debates y estudios. Otra perspectiva interesante sobre la esposa de Caín es planteada por algunas teorías menos convencionales. Hay quienes sugieren que la narrativa bíblica omite la posibilidad de otras creaciones humanas, además de Adán y Eva. Una hipótesis que intenta explicar la rápida multiplicación de la humanidad sin recurrir al matrimonio entre hermanos. Aunque esta idea no tiene respaldo claro en las Escrituras, refleja la búsqueda incesante de respuestas que puedan conciliar la narrativa bíblica con la ciencia y la razón. La falta de evidencias concretas, sin embargo, convierte esta teoría en especulativa y no ampliamente aceptada dentro de las tradiciones cristianas. Independientemente de la identidad exacta de la esposa de Caín, la discusión revela mucho sobre las normas culturales de la época. En el contexto de Génesis, el matrimonio entre parientes cercanos, como hermanos o primos, no solo era aceptable,
sino necesario para la supervivencia de la especie humana. Esto cambia con el tiempo, a medida que la humanidad crece y se establecen las leyes mosaicas que prohíben tales uniones. Este punto es crucial para entender cómo las prácticas culturales y legales han evolucionado a lo largo de los milenios, reflejando la creciente complejidad de las sociedades humanas y la voluntad de Dios de establecer estándares morales claros para su pueblo. La historia de Caín y su esposa también nos lleva a considerar la importancia de la genealogía en la Biblia. La genealogía es uno de los elementos fundamentales en las Escrituras, no solo para trazar la línea de los patriarcas, sino también para mostrar la continuidad de la promesa de Dios a través de las generaciones. El nacimiento de Enoc, hijo de Caín, marca el inicio de una nueva línea, a pesar del pecado que manchó el nombre de Caín. Esto demuestra la gracia de Dios, que permite que la vida continúe y que nuevas generaciones tengan la oportunidad de buscar una relación con Él, incluso nacidas de una línea marcada por el pecado. Al reflexionar sobre la cuestión de la esposa de Caín, también es importante considerar el papel de la tradición oral y escrita en la preservación y transmisión de las historias bíblicas. Durante siglos, estas historias fueron transmitidas de generación en generación antes de ser registradas por escrito. La omisión de ciertos detalles, como la identidad de la esposa de Caín, puede ser resultado de este proceso de transmisión, donde el enfoque estaba más en las lecciones morales y espirituales que en registros históricos detallados. Esto nos invita a leer la Biblia con una atención cuidadosa a las intenciones del texto y al propósito detrás de las historias narradas. Además, la historia de Caín y su esposa ofrece una oportunidad para explorar la dimensión espiritual de la narrativa bíblica. El enfoque en la identidad de la esposa de Caín puede, de cierta manera, desviar la atención del tema central de la historia, la consecuencia del pecado y la misericordia de Dios. Caín, a pesar de su acto terrible, fue protegido por Dios con una señal que le impediría ser muerto por venganza. Esta protección divina refleja la justicia y la misericordia de Dios, que incluso frente al pecado ofrece una oportunidad de redención y continuidad de la vida. Para aquellos que estudian la Biblia de forma profunda, la cuestión de la esposa de Caín también plantea discusiones sobre la interpretación literal versus la interpretación simbólica de las Escrituras. Algunos estudiosos sugieren que la historia de Caín puede contener elementos simbólicos que representan verdades espirituales más amplias. En este contexto, la identidad de la esposa de Caín puede no ser tan relevante como lo que simboliza en términos de continuidad de la raza humana y de la dinámica familiar en la historia de la redención. Este enfoque puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo leer y entender las narrativas bíblicas. La historia de Caín y su esposa continúa siendo una de las muchas cuestiones que instigan la curiosidad y la reflexión teológica. Nos desafía a considerar no solo los detalles textuales, sino también las implicaciones morales, espirituales y culturales de las narrativas bíblicas. A medida que avanzamos para explorar otras interpretaciones y teorías, cuando se trata de entender quién fue la esposa de Caín, es esencial sumergirse en la interpretación de las Escrituras con una mente abierta y un corazón receptivo. La Biblia, especialmente en sus primeras narrativas, como las de Génesis, a menudo presenta información de forma concisa, exigiendo que el lector explore más profundamente el contexto histórico y cultural. La idea de que Caín se casó con una de sus hermanas
es una de las interpretaciones más comunes entre estudiosos y teólogos, basándose en la premisa de que Adán y Eva, como los primeros seres humanos, habrían generado hijos e hijas que por necesidad se casaron entre sí. Esta interpretación es sustentada por pasajes como Génesis 5:4, que menciona que Adán generó hijos e hijas tras el nacimiento de Set. Aunque el texto no menciona explícitamente a los otros hijos durante el tiempo de Caín, la lógica sugiere que la propagación de la raza humana exigía tales uniones. Esto nos lleva a considerar que, en esa época, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos no solo era aceptable, sino necesario para el cumplimiento del mandato divino de fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La cultura y el contexto de la época también juegan un papel crucial en la interpretación de esta narrativa. En aquellos primeros días de la humanidad, las reglas sociales y morales que conocemos hoy aún no estaban establecidas. La necesidad de supervivencia y de multiplicación de la especie justificaba prácticas que más tarde serían reguladas y prohibidas por las leyes mosaicas. Esto resalta la importancia de leer las Escrituras considerando el contexto histórico en que fueron escritas, evitando la tentación de aplicar normas contemporáneas a tiempos antiguos de manera literal. Otra perspectiva que emerge de la interpretación de las Escrituras es el reconocimiento de que la Biblia no siempre tiene la intención de proporcionar respuestas detalladas para todas las preguntas. Muchas veces, el objetivo es transmitir verdades espirituales y lecciones morales que trascienden los detalles históricos o genealógicos. En el caso de Caín y su esposa, el enfoque de la narrativa está en las consecuencias del pecado, en la justicia de Dios y en la continuidad de la línea humana, más que en la identidad específica de cada personaje. Este enfoque nos invita a una lectura más teológica y menos literal de las Escrituras, donde el simbolismo y las lecciones espirituales son priorizados. Por ejemplo, el hecho de que Caín pudo casarse y tener hijos, incluso después de cometer un grave pecado, puede verse como un reflejo de la misericordia divina, permitiendo que la vida continúe y que la línea humana no sea interrumpida. Esta perspectiva teológica ofrece una interpretación más rica y profunda de la narrativa, enfatizando la gracia de Dios en medio del juicio. Para los estudiosos de la Biblia, la cuestión de la esposa de Caín también abre puertas a discusiones sobre las diferencias entre la tradición oral y la tradición escrita. Es posible que, durante el tiempo en que las historias bíblicas fueron transmitidas oralmente, ciertos detalles hayan sido omitidos o simplificados para facilitar la memorización y la transmisión de las lecciones esenciales. Cuando estas historias fueron finalmente registradas por escrito, el enfoque permaneció en las verdades centrales, dejando de lado detalles que podrían distraer de la mensaje principal. Además, la interpretación de las Escrituras sobre la esposa de Caín plantea cuestiones interesantes sobre la genealogía bíblica y cómo debe ser entendida. La genealogía de Adán y sus descendientes en Génesis no sigue los patrones modernos de registros familiares, donde cada detalle es meticulosamente documentado. En cambio, se centra en los individuos más significativos para el desarrollo de la narrativa bíblica y en el cumplimiento del plan de Dios. En este sentido, la omisión de detalles sobre la esposa de Caín puede ser intencional, manteniendo el enfoque en la línea mesiánica y en las lecciones espirituales que representa.
Las tradiciones y prácticas culturales de la época de Caín también nos ayudan a entender mejor esta narrativa. Sabemos que en muchas culturas antiguas, el matrimonio entre parientes cercanos era común y hasta necesario para la supervivencia y la preservación de las linajes. Esto era particularmente relevante en un período en que la población humana era limitada y las opciones de matrimonio eran restringidas. La práctica de tales matrimonios, que más tarde fue prohibida por las leyes mosaicas, era vista como un medio para garantizar la continuidad de la raza humana y la preservación de las familias. Al explorar la cuestión de la esposa de Caín, también es importante considerar las diversas traducciones e interpretaciones de las Escrituras a lo largo de los siglos. Diferentes traducciones de la Biblia pueden presentar matices diferentes en la forma en que los textos son entendidos, lo que puede influir en la interpretación de pasajes como el de Caín y su esposa. Estudiosos a lo largo de la historia han debatido estas cuestiones, resultando en una variedad de perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de la narrativa bíblica. Las interpretaciones sobre la esposa de Caín nos llevan a reflexionar sobre el misterio y la profundidad de las Escrituras, donde cada detalle puede tener múltiples significados y aplicaciones. Esta historia, aparentemente simple, abre una puerta a discusiones más amplias sobre la naturaleza de la revelación divina, la importancia de la genealogía y las prácticas culturales de los tiempos bíblicos, a medida que continuamos explorando otras teorías. Además de las interpretaciones tradicionales que sugieren que Caín se casó con una hermana, existen otras teorías que intentan explicar el origen de su esposa. Una de estas teorías propone que Dios creó a otras personas además de Adán y Eva, permitiendo una rápida multiplicación de la humanidad. Aunque esta idea es intrigante, no tiene un respaldo claro en las Escrituras y es vista por muchos como especulativa. Sin embargo, plantea cuestiones interesantes sobre la interpretación bíblica y cómo entendemos los relatos de la creación. Esta teoría sugiere que, tras la creación de Adán y Eva, Dios habría continuado creando otros seres humanos en diferentes partes de la tierra. Así, Caín podría haber encontrado a su esposa en una de esas otras poblaciones. Esto ofrecería una solución alternativa a la cuestión de cómo la humanidad creció tan rápidamente. Sin embargo, esta teoría es cuestionada porque la Biblia no menciona explícitamente otras creaciones humanas, además de Adán y Eva, lo que la convierte en una conjetura sin fundamento textual sólido. La idea de que existían otros humanos, además de los descendientes de Adán y Eva, también genera debates teológicos. Si aceptamos esta teoría, podría sugerir que la narrativa de Génesis es una historia más simbólica que literal, representando la experiencia de una familia específica en lugar de toda la humanidad. Esto, a su vez, plantea preguntas sobre la naturaleza de la caída y del pecado original, y cómo estos conceptos se aplicarían a esas otras poblaciones hipotéticas. Otra implicación de esta teoría sería la cuestión de la línea mesiánica. Si hubiera otras poblaciones humanas creadas por Dios, ¿dónde encajarían en la narrativa de la redención? La Biblia rastrea la línea de Jesús hasta Adán, destacando la importancia de esta genealogía. La introducción de otras líneas humanas complicaría esta narrativa y podría alterar la comprensión tradicional de la salvación y del plan divino para la humanidad. Por otro lado, algunos estudiosos sugieren que la idea de otras creaciones humanas
puede ser un intento de reconciliar la ciencia con la narrativa bíblica. A medida que el conocimiento científico sobre el origen y la dispersión de los seres humanos se ha expandido, algunos teólogos han buscado maneras de armonizar estos descubrimientos con el relato bíblico. Sin embargo, estas teorías permanecen controversiales, y muchos creen que debilitan la autoridad de las Escrituras al introducir ideas que no están claramente delineadas en la Biblia. Otra teoría que circula entre algunos estudiosos es que la esposa de Caín podría haber sido una figura simbólica, representando la unión de Caín con una tribu o grupo de personas ya existentes. En este caso, el matrimonio de Caín podría simbolizar la alianza de su clan con otro, consolidando poder e influencia. Esta teoría, aunque interesante, también carece de evidencias textuales claras y es más una interpretación alegórica que una explicación literal. Existen aún aquellos que sugieren que la cuestión de la esposa de Caín podría haber sido una adición posterior a la narrativa bíblica, un intento de responder a preguntas que surgieron a medida que la tradición oral fue siendo registrada por escrito. En este contexto, la falta de detalles sobre la esposa de Caín sería un reflejo de las preocupaciones de los compiladores bíblicos en enfocarse en la moralidad y las lecciones espirituales, más que en los detalles históricos o genealógicos. Las diversas teorías sobre la esposa de Caín también nos recuerdan las limitaciones de nuestra comprensión humana en relación con los misterios divinos. La Biblia, como una revelación de Dios, contiene muchos aspectos que pueden ser difíciles de entender plenamente. Esto no debe desalentarnos, sino inspirarnos a buscar una comprensión más profunda y a confiar en que, incluso en las áreas donde el conocimiento humano es limitado, el plan de Dios es perfecto y completo. Es importante recordar que, a pesar de estas teorías alternativas, la narrativa bíblica se mantiene como un testimonio de fe y de la relación entre Dios y la humanidad. La búsqueda de respuestas sobre cuestiones como la esposa de Caín debe siempre ser conducida con humildad, reconociendo que algunas preguntas pueden no tener respuestas claras en esta vida. Esta búsqueda, sin embargo, nos lleva a una mayor apreciación de la complejidad y la profundidad de las Escrituras. A medida que exploramos estas diferentes teorías e interpretaciones, es crucial mantener un enfoque en el mensaje central de las Escrituras, que es la revelación de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Estas teorías, aunque interesantes, no deben desviarnos de la verdad fundamental de la fe cristiana. Las prácticas culturales de la época de Caín y de los primeros seres humanos proporcionan un contexto importante para entender las narrativas bíblicas. En ese periodo, el matrimonio entre parientes cercanos, como hermanos y primos, era una práctica común y necesaria para la supervivencia y la multiplicación de la raza humana. La Biblia relata que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y sus hijos e hijas necesitaban casarse entre sí para garantizar la continuidad de la humanidad. Esto era visto como natural y aceptable, y no había las restricciones morales y legales que conocemos hoy. La práctica del matrimonio entre parientes cercanos no solo era común, sino que muchas veces era esencial en culturas antiguas para mantener la pureza de la línea y preservar propiedades dentro de la familia. En el caso de Caín, la necesidad de garantizar descendencia y continuar la línea genealógica probablemente justificó su unión con una hermana u otro pariente cercano. Esta práctica, que sería vista como tabú en los tiempos modernos, era una norma cultural en la época,
reflejando la realidad de las sociedades antiguas. Además, es importante considerar que las leyes y regulaciones que más tarde prohibirían el matrimonio entre parientes cercanos no existían durante el tiempo de Caín. Las leyes mosaicas, que introdujeron reglas específicas sobre el matrimonio y la moralidad sexual, solo fueron dadas a Israel muchos siglos después. Antes de estas leyes, las necesidades prácticas de la supervivencia humana y de la propagación de la especie prevalecían sobre cualquier consideración moral o religiosa que más tarde se estableciera. Sin embargo, a medida que la humanidad crecía y las sociedades se volvían más complejas, hubo una necesidad creciente de regular estas prácticas para proteger la salud genética y la estabilidad social. Las leyes mosaicas, dadas por Dios a Moisés, reflejan esta evolución en la comprensión de la moralidad y la salud pública. Estas leyes prohibieron explícitamente el matrimonio entre parientes cercanos, reconociendo los riesgos genéticos y los problemas sociales que podrían surgir de tales uniones a medida que la población humana se expandía. Esta transición de las prácticas culturales antiguas hacia las leyes mosaicas también destaca la progresiva revelación de Dios a la humanidad. En los primeros tiempos, Dios permitió ciertas prácticas que eran necesarias para la supervivencia de la humanidad, pero a medida que las condiciones cambiaron, Él dio leyes más específicas para guiar a su pueblo en un camino de santidad y justicia. Esto nos muestra cómo la moralidad y las normas sociales pueden evolucionar en respuesta a las necesidades humanas y a la revelación divina. Es fascinante observar cómo estos cambios en las prácticas culturales y en las leyes reflejan la adaptación de la humanidad a nuevas realidades sociales y demográficas. El matrimonio entre parientes cercanos, por ejemplo, era una práctica viable y necesaria en una población pequeña y aislada, como la de los primeros seres humanos. Sin embargo, a medida que las comunidades crecieron y se expandieron, la necesidad de nuevas normas sociales y legales se volvió evidente, llevando a la introducción de las leyes mosaicas que prohibían estas prácticas. La comprensión de las prácticas culturales antiguas nos ayuda a leer las Escrituras con una visión más amplia y contextualizada. Al reconocer que ciertas prácticas eran aceptables y hasta necesarias en tiempos antiguos, podemos evitar juzgar estas acciones con base en los estándares morales modernos. En cambio, somos llamados a entender el contexto en el que estas prácticas ocurrieron y la sabiduría divina que guió la transición hacia nuevas normas a medida que la humanidad progresaba. Además, esta perspectiva cultural nos ayuda a ver cómo Dios trabaja dentro de las realidades humanas, adaptando sus leyes y orientaciones para atender a las necesidades específicas de su pueblo en diferentes épocas. La historia de la humanidad está marcada por cambios constantes, y Dios, en su sabiduría, guía a su pueblo a través de estas transiciones, siempre buscando el bienestar y la santidad de la comunidad. En tiempos antiguos, la estructura familiar era central para la vida social y económica. El matrimonio entre parientes cercanos ayudaba a fortalecer los lazos familiares y a garantizar la cohesión social en una época en que la supervivencia dependía fuertemente de la unidad y la cooperación dentro de la familia. Esto contrasta con las sociedades modernas, donde la individualidad y la diversidad de elecciones son más valoradas, y las normas sociales han evolucionado para reflejar esas nuevas realidades.
Al explorar las prácticas culturales de los tiempos bíblicos, podemos apreciar la riqueza y la complejidad de las Escrituras. Entender el contexto histórico y cultural nos permite ver cómo las leyes y normas dadas por Dios se aplicaban a las circunstancias específicas de su pueblo, ofreciendo lecciones valiosas para nuestra propia vida y espiritualidad. Estas prácticas nos llevan a considerar cómo la humanidad ha evolucionado y cómo las leyes. Y esto nos prepara para reflexionar sobre las interpretaciones y posibilidades que surgen a partir de tales reflexiones. La evolución de las leyes a lo largo de la historia bíblica revela un proceso de adaptación y revelación divina que se ajusta a las necesidades y al desarrollo de la humanidad. Las leyes mosaicas, por ejemplo, surgieron en un contexto en el que la población humana había crecido significativamente y había la necesidad de regular prácticas que antes eran comunes y aceptables. Entre estas prácticas, el matrimonio entre parientes cercanos, que antes era una necesidad para la supervivencia, pasó a ser visto como algo a evitar, reflejando una nueva comprensión de la moralidad y de la salud pública. Cuando Dios dio las leyes mosaicas a Moisés, no solo estaba estableciendo normas para el comportamiento moral y social de su pueblo, sino también protegiendo la salud física y espiritual de Israel. Las prohibiciones contra el matrimonio entre parientes cercanos son un ejemplo claro de cómo las leyes divinas buscaban preservar la integridad y la santidad del pueblo de Dios. Al evitar la consanguinidad, las leyes mosaicas ayudaban a prevenir problemas genéticos y promovían la cohesión social, contribuyendo al bienestar a largo plazo de la nación de Israel. Estas leyes reflejan una transición importante en la historia de la humanidad, donde la supervivencia básica ya no dependía más de las prácticas anteriores, como el matrimonio entre parientes cercanos. Ahora, la humanidad estaba en un estadio en el que podía comenzar a adoptar prácticas que fueran más adecuadas para una sociedad en crecimiento y más compleja. La introducción de estas nuevas normas también refleja la creciente comprensión de la santidad, donde Dios llama a su pueblo a vivir de manera distinta de las naciones que lo rodean. El cambio en las leyes y prácticas a lo largo del tiempo también nos muestra cómo Dios trabaja dentro de la historia para guiar a su pueblo hacia un estándar de vida más elevado. Las leyes mosaicas no fueron dadas en un vacío, sino que fueron una respuesta a las necesidades y desafíos específicos que Israel enfrentaba mientras se convertía en una nación. Esto nos enseña que la revelación divina es progresiva, adaptándose al tiempo y al contexto para llevar al pueblo de Dios a una mayor santidad y comprensión. La evolución de las leyes también nos ayuda a entender la naturaleza de la alianza de Dios con su pueblo. Al establecer nuevas normas, Dios reafirmaba su compromiso con Israel y establecía las bases para una sociedad justa y santa. Las leyes mosaicas, incluidas aquellas sobre el matrimonio, eran una expresión del cuidado de Dios al proteger y guiar a su pueblo, asegurando que vivieran de acuerdo con su voluntad y propósito. El desarrollo de estas leyes también destaca la importancia de comprender el contexto histórico y cultural al leer las Escrituras. Las normas dadas por Dios a Moisés fueron específicas para las necesidades y desafíos de aquel tiempo, pero los principios subyacentes, como la búsqueda de la santidad y la justicia, permanecen relevantes para nosotros hoy
Al estudiar la evolución de las leyes bíblicas, podemos ver cómo Dios se preocupa por cada aspecto de la vida humana, desde las relaciones familiares hasta la salud pública. Las leyes mosaicas, al prohibir el matrimonio entre parientes cercanos, también reflejan un avance en la comprensión de la humanidad sobre las consecuencias genéticas de estas uniones. Al establecer estas normas, Dios estaba protegiendo a su pueblo de problemas de salud potenciales que podrían surgir de tales matrimonios, mostrando su cuidado y providencia en relación con las generaciones futuras. Esto también nos enseña sobre la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de las comunidades en las que vivimos. Además, las leyes mosaicas no solo regulaban las prácticas matrimoniales, sino que también promovían la justicia social y la equidad. Al establecer reglas claras sobre matrimonio, herencia y propiedad, Dios estaba creando un sistema de leyes que protegía a los vulnerables y garantizaba que se hiciera justicia en todas las esferas de la vida. Esto nos muestra que las leyes de Dios son más que simples normas. Son expresiones de su carácter justo y amoroso. Con el tiempo, estas leyes se convirtieron en la base de la identidad nacional de Israel, distinguiéndolos de las naciones que los rodeaban y estableciéndolos como un pueblo separado para Dios. Las prohibiciones contra el matrimonio entre parientes cercanos, por ejemplo, sirvieron para diferenciar a Israel de las prácticas de las naciones vecinas, que a menudo seguían normas diferentes. Esto no solo protegía la integridad genética de la nación, sino que también reforzaba la idea de que Israel era un pueblo elegido y santo, dedicado al servicio de Dios.